Y este niño que viene a continuación tiene 23 años, otro chiquitín, y lleva 4 años en el e-commerce. Sí, 23 menos 4, hagan cuentas. Empezó siendo un niño a hacer comercio electrónico y hoy es uno de los referentes más importantes, no solamente acá en Colombia, sino en Latinoamérica, con sus marcas que tiene hoy en Estados Unidos, tiene negocios en muchos países, en Colombia, Estados Unidos. Él ahorita nos va a contar un poquito de su historia. Y con un gran aplauso, por favor, vamos a recibir a Santiago Cruz. Felicidades, Santi. Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Todo bien o qué? Bueno, nada, mi nombre es Santiago, soy de aquí de la ciudad de Cali. Bueno, pues ni tan niño, ya cumplí 23, ya estoy más grandecito. Pues nada, un poquito para resumirles mis historias. Lo que quiero mostrarles el día de hoy es un entrenamiento muy puntual acerca de algo en lo que me estoy especializando últimamente. Sin embargo, para que medio me conozcan, Santiago Villarga Cruz, la ciudad de Cali, 23 años. Yo en e-commerce, de hecho, 6 años, como desde mis 18, 17, bueno, no sé. Tengo un grupo empresarial que se llama FPN Group, en el cual tenemos múltiples marcas de e-commerce y tenemos también múltiples agencias y, bueno, diferentes modelos de negocio. Entre mis agencias más representativas, una agencia de marketing, una agencia de procesamiento de pago, una agencia de creación de contenido, y pues tengo más de 5 marcas, también aquí en Latinoamérica, y más o menos como en total de ventas estamos alrededor de 1.8 o 2 millones de dólares al mes. Entonces, pues nada, una de las unidades de negocio, digamos que empezamos a desarrollar desde hace relativamente poco tiempo, es la plataforma de TikTok Ads, ¿ok? Quiero que me levante la mano quién ha corrido tráfico en TikTok, como para tener una idea. Ok, bastantes. ¿Y quiénes de ustedes han escalado en TikTok? Como más, no sé, tengan más de $100,000 de ad spend. Bueno, bien, perfecto. Entonces, generalmente yo me enfoco muchísimo en crecimiento de marca, ¿sí? Y desde que comencé, pues obviamente naturalmente lo empecé a hacer a través de Meta Ads, ¿ok? Meta Ads, pues obviamente es un sistema muchísimo, o sea, súper complicado, pues bueno, los problemas que sabemos. TikTok es 10 veces más complicado, pero 10 veces más chévere. ¿Por qué? Porque nos permite tener un escalamiento súper rápido, ¿ok? Entonces, digamos, esos son algunos de mis números en las tiendas que tengo en TikTok. Generalmente en mis tiendas de Facebook estamos más o menos en un promedio de 50,000, 80,000. Hemos tocado el día que más hice fue $300,000 en un día, pero no fue en TikTok, fue en Facebook. Esos son mis resultados honestos en TikTok. El día más genial que hemos hecho es $63,000, que fue hace unas pocas semanas. Y es porque le hemos venido cogiendo el tiro a la plataforma de tráfico. Yo empecé a correr TikTok hace 2 años, en el 2022, para Black Friday. Y mi primera experiencia con TikTok Ads fue horrible, como es la que creo que ustedes pueden tener. Y es una plataforma que literalmente tú creas, inicia sesión y te banea, ¿ok? Y pues obviamente es una plataforma con una naturaleza de tráfico muchísimo más distinta que la de Facebook, etc. Entonces, realmente en ese primer acercamiento, lo que dije fue, parce, o sea, yo ya estoy teniendo full resultados en Facebook, ¿para qué me voy a poner a joder con otra plataforma de tráfico? Entonces lo dejé ahí y seguí escalando en Facebook. Resulta que en septiembre del año pasado viene a mí un socio con una oportunidad diciéndome, bro, o sea, mira mis resultados en TikTok, bla, bla, bla. Y yo como que, ok, interesante. Entonces le volví a meter. Y en ese volverle a meter, resulta que, pues, bueno, Black Friday con solamente TikTok, pues hicimos, bueno, como 1,000,000 más o menos. Y he ido aprendiendo y lo que les quiero compartir hoy es, pues, mi experiencia. Entonces, cosas fundamentales antes de empezar, la naturaleza de la audiencia, ¿ok? Debemos entender, antes de meternos a cualquier plataforma de pago, necesitamos entender quién es la gente que la está usando, ¿ok? ¿Por qué? Recordemos que la plataforma de anuncios no es alguien que le va a poner una pistola a nuestro cliente ideal para que nos compre. La plataforma de anuncios es un mensajero que va a entregar un mensaje, ¿ok? Y entonces, para poder tener un mensaje que convierta y que haga que la gente quiera comprarnos, lo que debemos tener es un entendimiento de la audiencia, del mercado, del nicho, del subnicho demográfico, para poder entonces crear ofertas irresistibles de venta que nos permitan escalar, ¿ok?
Eso es otro tema y es como que yo más o menos no creo mucho en los productos ganadores. Realmente, si ustedes se ponen a pensar, todo lo que está en el Express, por algo está en el Express y es porque alguien lo mandó a hacer. Y si alguien lo mandó a hacer es porque está vendiendo. Entonces, no es que haya un producto ganador o algo así, sino que hay combinaciones de ofertas ganadoras, ¿sí? Hay creativos ganadores, ángulos ganadores, páginas de producto ganadoras y la combinación de un montón de cosas nos va a permitir escalar rentablemente, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la naturaleza de la audiencia mayoritaria en TikTok Ads? Pues son Gen Z y Millennial. Gen Z y Millennial son como gente como de menos de 35 años, mayoritariamente siendo gente mucho más joven, ¿sí? Esta plataforma es una plataforma que tiene demasiada retención, ¿sí? Y es porque literalmente esta gente paga millones y millones de dólares en ingeniería para mantenerlos ustedes en la plataforma, ¿ok? No sé si les ha pasado, ustedes entran un domingo a las 9 de la mañana en TikTok y cuando se dan cuenta son las 3 y no hicieron nada. Básicamente, eso es lo que pasa con esta audiencia. Entonces, es una audiencia que por ser tan joven es muchísimo más visual, ¿ok? Cuando nosotros estamos vendiendo a mamás, ¿sí? O cuando estamos vendiendo a señoras o un tráfico en Meta Ads, generalmente el tráfico es más viejito, ¿sí? Por lo tanto, va a necesitar muchísimo más convencimiento, muchísimas más razones o muchísima más articulación de la oferta para que generar un convencimiento. Entonces, tal vez nuestras páginas de producto deben ser más de un nivel de conciencia menos consciente, nuestros creativos deben ser muchísimo más educativos, nuestras páginas de producto también, pero en esta audiencia lo único que les importa es ver el resultado, ¿sí? Porque los Gen Z somos supremamente visuales, ¿sí? Además de que somos supremamente visuales, la gente de esta generación tiene como un olfato para detectar como el bullshit, como las mentiras, ¿sí? O como cuando te quieren vender. Y esta gente, los jóvenes de hoy, detestan que les vendan, pero aman profundamente comprar. Entonces, bueno, eso nos va a permitir tener un esbozo de cómo debemos articular nuestra oferta, ¿sí? En una audiencia que lo que quiere no es que le vendan, sino que lo que quiere es sí comprar, pero entonces, ¿cómo le vamos a vender? Entonces, a través de la demostración, ¿ok? Entonces, ese es un primer punto. Lo otro es que son supremamente enfocados en tendencias, ¿sí? Si tú le preguntas a una niña de 18 años cuál es el baile más top de TikTok, te lo va a hacer, ¿ok? Entonces, muy importante. Segundo, impredecibles. Los Gen Z son supremamente impredecibles, son unos niños malcriados, ¿sí? Que nadie sabe cuál va a ser su próximo paso. Entonces, también eso es lo que hace que la plataforma sea volátil. Y lo otro es que tiene un attention span muy corto. El attention span es como la capacidad de concentración que una persona tiene, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en Facebook decimos que el hook son los primeros 3 segundos de nuestro anuncio. Sin embargo, como tenemos un menor attention span, o sea, la gente que está en TikTok tiene el cerebro retostado y ya literalmente no puede más de la dopamina que ya tiene y necesita mucho más. Entonces, el hook en TikTok son los primeros 2 segundos, ¿sí? En 2 segundos tienes que cautivar esa audiencia porque si no, scroll. Entonces, si esa es la naturaleza de la audiencia, ¿sí? Entonces, pues obviamente, si una audiencia es impredecible, la plataforma va a ser impredecible, ¿ok? Lo que funciona hoy probablemente no vaya a funcionar mañana, ¿ok? Y pues esto no es para sentarnos a llorar y decir, ay, qué gonorrea o lo que sea. Es como, pues ya es lo que hay y tenemos que adaptarnos. Entonces, pro versus contra de esta plataforma, que es muy, muy fácil escalar. O sea, tú literalmente puedes crear un TikTok ad account en un día y lanzar anuncios y al siguiente estar haciendo... O sea, estar gastando 8.000, 10.000, 15.000 dólares si la cuenta te permite, obviamente. Entonces, no es como Facebook, que generalmente tu Facebook tienes que como un poquito más de consistencia, un poquito más de tiempo. Obviamente, pues también se puede hacer un escalado rápido en Facebook, pero en TikTok es demasiado, demasiado rápido. La plataforma te lo permite hacer muy fácilmente. Entonces, eso es súper, súper chévere. Lo otro es que es obviamente inestable, ¿sí? Y requiere demasiado output creativo, ¿sí? A eso me refiero que requiere demasiados anuncios. Si ustedes están acostumbrados a escalar con un anuncio al mes, literalmente con TikTok van a tener que hacer al menos un anuncio al día. Mínimo, mínimo. Yo por lo menos estoy sacando unos 10, 15 al día para poder encontrar, digamos, las variaciones ganadoras y es por lo que después vamos a hablar de eso. Otro contra es que para la gente inexperta puede ser como una compra de tráfico un poco complicada en el sentido de que
como las cuentas de anuncios son un poco desechables. O sea, obviamente hay cuentas de anuncios que pueden perdurar muchísimo tiempo, pero el estar rotando de cuenta de anuncio y ir de proxy en proxy, de multilogin en multilogin y hacer un montón de cambios, puede que lo haga tedioso. Pero pues es lo que hay y hay que adaptarnos. Entonces lo primero que quiero que entiendan es la estructura, digamos, de... Obviamente aquí pues, en media hora no les voy a poder explicar absolutamente toda la estrategia, pero quiero darles como un entrenamiento lo más conciso y, digamos, detallado posible para que se hagan una idea y ya puedan desarrollar una estrategia ustedes mismos. Entonces, estructura de la cuenta de anuncios. Entonces, en la cuenta de anuncios básicamente hay dos tipos de cuenta, ¿sí? La primera es la personal y la otra es la agency account y luego está como la enterprise account. Entonces, el 80% de las veces lo que vamos a hacer es utilizar una cuenta personal. La cuenta personal simplemente es ir a ads.tiktok.com y crear una cuenta y sale. Luego, existen esas enterprise accounts, entonces como agencias a las cuales TikTok les da como un business center de agencia, y estos business centers de agencia lo que esas personas hacen es rentarlos, ¿sí? Y eso es cuando ustedes les dicen, no, tienes que comprar una cuenta de agencia, pues básicamente un business center que es enterprise le está rentando un ad account dentro de su business center. Es como el business manager y luego como la cuenta de anuncios. Pero pues bueno, eso simplemente entiendan cuenta personal y cuenta de agencia, ¿sí? Lo otro muy importante y lo que más me gusta es que no hay necesidad de tener un perfil para crear una ad account, ¿sí? O sea, tú puedes tener un ad account sin ligar ningún perfil. Entonces, pues súper chévere porque no te banean el perfil. Pero pues igual, si tú quieres conectar un perfil, lo puedes hacer sin ningún problema. Luego, ¿qué cuentas por lo menos yo uso? Yo uso dos tipos de cuenta. La cuenta personal, el 80% de las veces lo que hago es simplemente crear cuentas con diferentes emails y ahorita les voy a enseñar cómo. Y lo otro son como, digamos, hay proveedores de estas cuentas, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a comprarle a alguien, lo que hago es que le pido una cuenta personal restablecida. O, si no es una cuenta personal restablecida, una cuenta de agencia restablecida. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Y es porque, igual que en Facebook, cuando a ti te banean por primera vez y te desbanean, como la cuenta coge un poco más de autoridad y disminuyen un poquito los baneos. Entonces, otra cosa a tener en cuenta es intenten siempre pedirle a su proveedor de cuentas de agencia o lo que sea una cuenta con pago automático, donde ustedes mismos puedan meter la tarjeta. Pueden ser mucho más caras, generalmente unos $250, $400, pero vale la pena porque pues tú mismo puedes controlar tu gasto y si un día te quieres gastar $100,000, pues te los gastas, o si te quieres gastar 10,000, pues te los gastas y no tienes que estar pendiente al top-up, a pagar el porcentaje de la renta, etc. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Igual, si su proveedor de cuentas no lo tiene, pues paila, les toca lo que haya. Diferencia entre cuenta personal y agencia, últimamente en mi experiencia no estoy notando mucha diferencia. Como les digo aquí, la probabilidad de que ustedes tengan un baneo es del 100%, ¿ok? Por lo tanto, debemos crear sistemas que nos permitan crear muchas cuentas de respaldo con las cuales podamos rotar el gasto publicitario, ¿ok? Y lo más importante es nunca aferrarse a ninguna cuenta. Y se los voy a mencionar después, y es que realmente TikTok básicamente que no se optimiza casi. Entonces realmente no hay sentido para decir, no, es que me gasté $150,000 en esta cuenta y la perdí. O sea, realmente eso y nada no importa porque al final TikTok no es que se optimice mucho, según lo que yo he visto, pues. Luego, entonces, para nosotros poder crear un ad account necesitamos un setup técnico, ¿ok? Entonces, ¿por qué necesitamos un setup técnico? O sea, ustedes si quieren lo pueden hacer simplemente yendo a Google y creando su cuenta, pero eso les va a generar muchísimas más probabilidades de baneo. Esto es para que disminuyamos esas probabilidades. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tener un proxy, ¿ok? A mí me gusta una plataforma que se llama Smart Proxy, a mí me funciona súper perfecto. La idea sería comprar proxies residenciales de Estados Unidos y eso sería la configuración como Sticky 30 Minutes. Luego necesitamos un multilogin, ¿ok? Yo para un multilogin me gusta GoLogin, pero pueden utilizar el que quieran. Entonces, abrimos multilogin, creamos un perfil, añadimos un proxy, corremos el perfil, nos va a abrir una pestaña. En esa pestaña lo que vamos a hacer es irnos a Proton Email, ¿ok?
Proton Email es básicamente como un servicio de correo electrónico que es como opaco, ¿ok? Por ejemplo, cuando ustedes están registrados en Gmail, Hotmail, bueno, Outlook o lo que sea, estos proveedores de correo electrónico son transparentes. Entonces, si un tercero quiere información, la puede dar muy fácilmente o la puede encontrar. En cambio, Proton da un aspecto opaco que digamos como que bloquea eso y por lo tanto, si TikTok nos quiere rastrear o algo así, va a ser un toque más difícil, aunque TikTok se ha vuelto súper inteligente con eso. Entonces, abrimos una cuenta de correo de Proton y luego con esa cuenta abrimos un ad account, ¿ok? Luego pues lo conectamos a Shopify, pues nada, simplemente sería añadir un plugin que es el Tixel o añadir el Sales Channel de TikTok, pero bueno, eso lo pueden googlear. Ahora, bans. Lo más importante es lo que les dije, hay un 100% de probabilidades de baneo, ¿ok? Entonces, cada vez que nos banean, cada vez que creamos una cuenta, tenemos que tener en cuenta que cada cuenta que creamos va a ser independizada, ¿sí? Entonces, no es que yo voy a tener un email para 3 cuentas, ¿ok? O es lo que yo he encontrado que me funciona para disminuirlos. Entonces, va a ser un correo de Proton por cuenta, ¿sí? Y una tarjeta de crédito o de débito por cuenta, ¿ok? Si nos llegan a banear, la idea sería abrir otra cuenta con el setup que les digo y podemos ir cambiando las siguientes variables. La primera puede ser, pues debe ser cambiar el nombre, el correo y cambiar la información de la tarjeta de crédito. Lo otro es cambiar los proxies, ¿sí? Y si no les jala con cambiar los proxies, pues entonces pueden cambiar el país, ¿sí? Si lo están haciendo en Estados Unidos, pues pueden con el proxy de Canadá. Lo otro es que pueden cambiar los datos de facturación de la tienda de Shopify, ¿sí? Pueden cambiar otra cosa, si están en Mac, pueden cambiar el Mac ID, lo pueden googlear o luego me escriben a Instagram, yo les mando como toda esta información y los links de cómo cambiar el Mac ID, porque pues súper fácil rastrearlo. Lo otro muy importante, si ustedes están acostumbrados a robarse los creativos de otra persona, TikTok va a saberlo, ¿sí? Porque cada creativo tiene algo que se llama una metadata, que es como la información del creativo. Entonces, si ustedes lo que están haciendo es van a una library y simplemente le dan descargar y lo meten en TikTok, TikTok va a saber que ese creativo es ripiado y pues va a tener más probabilidades de que los baneen. Entonces, lo más importante es que si ustedes no pueden comprar contenido propio, pues que entonces al menos le cambien la metadata. Hay muchos programas que pueden utilizar para cambiar esa metadata, pero lo que yo he encontrado más fácil es simplemente pues, editar el creativo y ya. Lo otro, siempre deben apelar. O sea, el 100% de las veces deben apelar. ¿Por qué? Por ejemplo, yo he tenido días donde estoy así súper chido en mi casa y sé que, no sé, quiero hacer $10,000 hoy y me llega muchísimo tráfico, mucho tráfico. Entonces, luego me meto a revisar qué cuentas me han baneado, me logueo y veo que probablemente me han desbaneado una cuenta. ¿Ok? Entonces, me desbaneo una cuenta, puedo escalar más, escalo con 2, 3 más cuentas al mismo tiempo y la cuenta que me acaban de desbanear tiene muchísima más autoridad. ¿Ok? Entonces, súper bien. Siempre apelen, no importa lo que sea. Entonces, ya hablamos de setup, de qué es TikTok, de cómo deben setear técnicamente su cuenta. Ahora, lo más importante, recomendaciones acerca de los creativos. ¿Ok? Entonces, llévense esto, hagan TikToks, no hagan anuncios. ¿Sí? Lo más tonto que pueden hacer es hacer un anuncio. Lo que tienen que hacer es hacer un TikTok. Entonces, idealmente en sus creativos, ustedes se deben hacer pasar como la persona que está recomendando un producto. ¿Ok? Siempre desde el lente de la recomendación, no desde el lente de una persona o una empresa que le está vendiendo algo a una persona. Entonces, obviamente, pues literalmente una clase de creativos nos puede durar 3 horas fácilmente conmigo porque me encanta el tema. Porque el creativo es el anuncio o el activo de marketing más importante. ¿Por qué? Porque es el activo que muchísima más gente en el budo va a poder ver. Entonces, cualquier cambio en el creativo, cualquier 1%, 0.5% mayor de tasa de conversión me va a significar a la final de mi embudo muchísimas más ventas. ¿Ok? Entonces, súper importante el tema de los creativos. Bueno, no me quiero alargar mucho,
pero deben hacer una investigación previa para encontrar ángulos de venta que les permitan escalar, ¿ok? El único activo de marketing que ustedes pueden controlar es el creativo, ¿ok? Y el único activo de marketing que les va a permitir escalar es el creativo. Entonces, si yo tengo un creativo que es ganador y me está haciendo $1,000 al día, pues ¿qué pasaría si encuentro 10 creativos ganadores, ¿sí? Y puedo hacer lo mismo, pero por 10. Entonces haría $10,000 al día. Entonces, lo más importante es el creativo. Entonces, recomendaciones generales. El tipo de creativo en TikTok es completamente diferente al creativo de Facebook, ¿ok? Entonces, en Facebook tenemos como que esa concepción de que el creativo debe ser súper profesional, debe ser de alta producción, debe verse así súper ultra guau. En TikTok a los Gen Z no les importa, ¿sí? Dicen como, tus pesos de producción no me importan, no me interesan, lo que yo quiero es autenticidad, ¿ok? Entonces, vamos a cambiar de contenido súper profesional a contenido súper simple. Obviamente, siempre debemos tener en cuenta algo, y es que no es la calidad de mi video, es la estructura de mi video, es lo que yo digo en mi video, ¿sí? No es el mensaje lo que va a convertir, no si es el HD o 4K. Obviamente esas cosas ayudan, pero lo más importante y donde no quiero porque hay mucha gente que dice, no, pues que yo no tengo para ser creativos. Pues bro, coge tu celular y lo haces y ya, o sea, simplemente debes entender la estructura. Lo otro, entonces, 100% orgánico. Contenido grabado en iPhone funciona 10 veces más que el contenido grabado con una cámara. Lo otro, en Facebook, ustedes siempre han dicho, deben ponerle subtítulos a su creativo. ¿Por qué? Porque la gente en Facebook o en Instagram suele navegar con el sonido apagado. Pero en TikTok, el 99% de la gente en TikTok navega con el audio prendido. Entonces, súper importante enfocarse en el audio, ¿ok? Y que este audio sea un audio tendencia o que sea un audio, digamos, disruptivo. Lo otro es full foco en UGC, entonces contenido generado por el usuario y poco énfasis, como les decía, en un contenido de alta producción. Ahora bien, también para que se complique mucho menos. Las ediciones dentro del editor de TikTok funcionan mucho más, ¿sí? Y si no les gusta editar dentro del celular, les recomiendo cójanse CapCut en el computador y ahí la fuente que usa TikTok por default cuando tú le metes un texto es una que se llama Proxima Nova. Les recomiendo descargarse esa fuente, la meten en su computador y si quieren editar dentro de su computador en CapCut, utilicen esa fuente, porque entre más nativo parezca, mejor va a funcionar. ¿Okay? Entonces, puntos claves: usar audios recomendados por la app, audios tendencia, editar en TikTok contenido nativo. Ahora bien, la duración de los creativos. Lo que yo he encontrado que me funciona más son creativos de 5 a 20 segundos, pero 20 segundos máximo. Generalmente lo que más me funciona son 15, 16, 17 segundos máximo, porque la gente lo que quiere es, nada, que tú le demuestres el producto y ya, tomar la decisión. Lo otro, como les decía, hook en los primeros 2 segundos y lo más importante es demostrar, ¿ok? Demostrar. Esos son uno de los argumentos de venta mucho más poderosos, ¿ok? Puntos clave: no usar contenido copiado, ¿sí? Y hacer tus propios creativos con contenido de creadores en TikTok o UGC propios. Respecto a los ángulos que a mí me funcionan, obviamente hay miles de ángulos que pueden funcionar, pero pues dentro de mi cuenta de anuncios he encontrado ciertos patrones de ciertos creativos que me han funcionado. Entonces, el primer ángulo puede ser un ángulo con enfoque principal a la oferta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el ángulo del hook de POV o POV, que es como punto de vista o point of view, funciona bastante, ¿sí? Pero entonces todos estos ángulos los tenemos que articular de la forma que sea una recomendación. Entonces, por ejemplo, tú puedes decir, POV, consigues, no sé, el protector de celulares por solo $9, ¿sí? Entonces no estás vendiendo, sino que estás como demostrando. Hay un pequeño cambio ahí como en la semántica. Lo otro es ángulos emocionales, ¿sí? Entonces, este cuadro hizo llorar a mi novio. O ángulo de culpa, entonces necesitas comprar esto para tu novia. Ángulo de demanda, que este ángulo de demanda y el ángulo de oferta son como los más ganadores, porque por la naturaleza de la audiencia, ¿sí? Generalmente esa audiencia pues suele tener menos ingresos, por lo tanto están buscando mucho mejores ofertas y más deals. Entonces, el ángulo de demanda es como estos leggings virales se han agotado en todas partes, ¿ok? Quinto, ángulo de temporada, entonces como que estos leggings son perfectos para el invierno, ¿ok? Hasta ahí, bien,
¿O mal? Bien. Entonces, sí, es que es mucho, mucho contenido y tengo que darlo así súper rápido. Entonces, para que no se pueden perder nada. Entonces, siguiendo. El scripting. El scripting es como lo que voy a decir dentro de mi creativo. Entonces, cuando se pregunten qué decir en cada creativo, la mejor manera de proceder es revisar los comentarios, ¿sí? Entonces, a ver, e-commerce 1.1. Antes de lanzar cualquier cosa en cualquier plataforma de anuncios, hay que hacer una investigación de mercado, de avatar y de competidores, ¿ok? En la investigación de competidores lo que queremos hacer es hacer un benchmark de qué es lo que mi competidor directo o indirecto está haciendo para obtener ventas y cuál es el resultado que está obteniendo. Entonces, en ese benchmark que estamos haciendo, vamos a irnos a los comentarios de los anuncios que están corriendo. Ahora bien, no solamente nos vamos a ir a los comentarios de los anuncios corriendo, sino que en TikTok también hay un tema de viralidad, ¿sí? O de TikTok orgánico. Entonces, incluso en esos videos podemos encontrar muchísimas más respuestas acerca de lo que la gente está diciendo acerca de ese producto. Entonces, ¿qué queremos ver? ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes? ¿Sí? Encontrar patrones de qué es lo que la gente está diciendo acerca de ese producto. Por ejemplo, si todos los comentarios dicen ¿dónde lo conseguiste? O ¿dónde lo puedo comprar? Entonces ya sabemos que hay un interés, ¿sí? Lo que tenemos que hacer entonces es buscar la forma de canalizar ese interés a través de un texto. Entonces, por ejemplo, podemos decir, acabo de conseguir esto en tal tienda. O si has estado buscando eso por todas partes, yo te ayudo. O Dios mío, lo encontré, ¿sí? Entonces, basado en los comentarios, vamos a desarrollar nuestro script. Aquí unos ejemplos de creativos rentables, pero no creo que me dé el tiempo. Entonces, si quieren, después les mando la presentación. Pero quisiera que analizaran son tres, pero vamos a analizar este. Yo creo que este anuncio lo han visto, o ese producto lo han visto, y es como esa cosa que te aumenta como los brazos, como las venas. Y ese producto, este anuncio es genial, o sea, un genio lo hizo. ¿Por qué? Porque estudió muchísimo la audiencia y sabe que la audiencia masculina dentro de TikTok son niños de 18 a 25 años que están ultra hipersexualizados, ¿ok? Entonces, en el primer segundo suena como la risa de una mujer que se puede confundir con otro tipo de risa y además el hook, el texto que usa es un texto como de garantía y demuestra el resultado inmediatamente y demuestra el producto en los primeros 2 segundos. Entonces, no sé si lo podemos colocar como con sonido, pero desde el principio. Listo, perfecto. Literalmente, en el primer segundo, hookeó a cualquier man que está buscar una mujer, literalmente. Lo otro, algo súper importante y que van a notar mucho, es que estos tipos de creativos, como son recomendaciones, no tiene call to action. Muchas veces no tiene call to action. De hecho, mis creativos casi nunca tienen call to action, ¿sí? Depende muchísimo, porque obviamente es una recomendación de compra. Ahora, recomendaciones de oferta. Bueno, lo que más me funciona son combos, entonces agrupar varios productos para aumentar valor percibido y cobrar menos. Descuentos por volúmenes, entonces compra una unidad por tanto, pero si compras 2, 20% de descuento, si compras 3, 30% de descuento. Esta oferta de BOGO es como buy one, get one free, o sea, compra una y recibe una gratis. Básicamente, súper ganadora. Y lo otro es como ship plus shipping. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces tenemos un competidor en el mismo segmento, ¿sí? Digamos que ese competidor está vendiendo el mismo producto a $24. Lo que nosotros podemos hacer es articular nuestra oferta como que es más barato, entonces no decimos que son $24.99, sino que decimos que son $19.99 más 4 de shipping, ¿sí? Ya la gente cuando está en el checkout ya dice como, pues ya llegué hasta aquí, ya pues sigo. Entonces, eso es una buena oferta. Lo otro, recomendaciones de tienda. Hay un tema que a mí me gusta para esta audiencia y es el Shrine Theme, que es un tema súper como con un look juvenil y nativo.
y tiene una buena velocidad de carga. Lo otro, recuerden que todo parte de la naturaleza de la audiencia. Entonces, esta audiencia necesita que les demostremos. Por lo tanto, hay que meterle mucho más aspecto visual. GIFs, ¿ok? Meter GIFs, no sobrecargar la página con GIFs, pero sí demostrar a través de GIFs. Me tengo que ir súper rápido. Estos son los mejores nichos, como home decor, salud y belleza, fashion, gadgets y pets. O sea, como cosas electrónicas y animales. Lo otro, con TikTok, ahí se las devuelvo. Ya. Es que me falta la mitad, esperen. Ok. No sobrepiensen, ¿ok? TikTok requiere demasiado volumen para encontrar algo que funciona, pero es la naturaleza de la audiencia. Entonces, ya hablamos de qué es TikTok, naturaleza de audiencia, pros y contras, creativos, ofertas, páginas de producto. Ahora vamos a ver cuál va a ser el checklist de lanzamiento. ¿Qué necesitamos para lanzar? Perfecto, pues primero que todo necesitamos el setup, necesitamos una cuenta, ¿ok? Mínimo necesitamos unos 5 creativos, pero mínimo. Yo generalmente empiezo con unos 10 o 15 porque cuando vamos a hacer un testeo de creativos, pues yo lo que necesito encontrar es el mayor número de creativos que me puedan escalar. Entonces, entre más yo testee, pues más voy a encontrar, ¿ok? Y pues si ustedes tienen algo que les empieza a funcionar, les recomiendo hacer muchísimo testeo, ¿sí? Al menos unos 3 creativos nuevos al día. O sea, editar un video en TikTok, en el editor de TikTok Mobile, no les toma 15 minutos. Literalmente, lo único que deberían estar enfocándose es en crear en más volumen. Y eso es algo, pues, una anécdota. Y el fin de semana organicé un mastermind con unos amigos de Miami y me di, pues, digamos, yo soy mucho más monstruoso. O sea, gente que está haciendo 5 millones al mes, 10 millones al mes. Y yo quiero estar en la situación de ellos. Y lo que me di cuenta conversando con ellos es que ellos hacen lo mismo que yo, pueden ser menos inteligentes que yo, pero hacen muchísimo más que yo. O sea, yo estaba hablando con uno de ellos y me decía, yo le pregunté, bueno, ¿y tú cuántos testeos haces o cuántos creativos lanzas al día? ¿Cuántas landing pages nuevas con nuevo ángulo lanzas al día? Y yo le dije, no, pues yo lanzo por ahí una cada semana, pues porque como que la landing page no me interesa testearla tanto. Y él fue como, bro, pero yo lanzo 10 al día. Y fue como, tienes razón, por eso tienes mejores resultados que yo, porque haces más que yo. Entonces, literalmente hace lo mismo que cualquier otro pendejo, pero lo hace más, ¿sí? Entonces, es esa disciplina y es esa obsesión. Entonces, lo otro es que les recomiendo, generalmente, todos nuestros creativos de un solo testeo deben tener una idea o un ángulo principal. Pero yo les recomiendo tener otros 2 ángulos como de repuesto por si no les jala la primera hipótesis. Y obviamente deben tener una página de producto optimizada para TikTok. Listo, ya tenemos todo. Ahora, ¿cómo lo testeamos? Súper fácil. Recuerden, nosotros no estoy haciendo un testeo para ver si tengo un winning product. Estoy haciendo un testeo para ver cuál es el ángulo de venta que me funciona más y con el cual pueda escalar, cuál es la combinación que me va a permitir escalar rentablemente. ¿Cómo yo lo testeo? Como yo lo testeo, ¿ok? Es mi estructura, cada quien va a tener su propia forma de pensar, su propia logística. Yo como lo testeo porque me parece lo más sensato. Campaña de conversión, obviamente, como lo que queremos hacer es testear cada creativo, lo vamos a hacer en ABO. Ahora, en términos de ad group, entonces, como que los nombres cambian en TikTok. Entonces, tenemos campaña, luego no es ad set, sino que es ad group, y luego tenemos los ads. Entonces, vamos a testear 1-1. Entonces, un ad group por creativo, ¿ok? Lo vamos a llamar como mejor nos parezca. Evento de conversión siempre va a ser complete payment. Algo a acotar. Muchas veces cuando estamos trabajando con cuentas nuevas, puede que no nos gaste mucho. Entonces lo que podemos hacer es irnos a un evento de conversión como de tráfico o alguna cosa así menos, digamos, como que requiera menos optimización y gastamos unos 5 o 10 dólares y ya cuando coja ese gasto, ya podemos lanzar, digamos, como una campaña digamos, ya de complete payment. Placement, entonces los lugares donde se va a distribuir el anuncio. Realmente TikTok les va a decir TikTok Ad Networks, les va a decir Pango, les va a decir TikTok, les va a decir un montón de cosas. Siempre lo único que necesitamos es que aparezca en TikTok. Targeting en TikTok, si en Facebook es medio no tan recomendable hacer un targeting,
En TikTok sí que menos. O sea, TikTok, o sea, si ustedes hacen un targeting en TikTok, están perdiendo su tiempo porque, como les digo, es una plataforma que realmente no se optimiza tanto. Entonces, lo que yo más recomiendo es que se vayan general, váyanse con un targeting abierto y solamente, digamos, como que targeteen el país. Entonces, si están vendiendo en Colombia, Colombia, Ecuador, Ecuador, República, República, México, México, Estados Unidos, Estados Unidos, ¿ok? Lo que pueden hacer si son como bloquear las áreas donde pues no puedan entregar sus pedidos. Lo otro es que en tema de comentarios ustedes pueden decidir si quieren que la gente comente o descargue su video, siempre off, ¿ok? Presupuesto. Para aquí, para Colombia, entre 20.000 y 50.000 pesos por ad group, está perfecto. Les va, porque el CPM aquí es mucho más barato que en Estados Unidos, entonces les va a permitir tener una significancia estadística a la hora de revisar sus testeo. Y optimización, lowest cost. ¿Okay? Ahora, respecto al ad. Bueno, el nombre, Instant Experience no. Aquí TikTok les va a permitir escoger como el perfil por el cual van a empezar a publicitar. ¿Sí? Entonces, nunca en sus vidas se les ocurra decir display name o el nombre del perfil celulares.com o el nombre de su marca. Nunca, 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 nunca. Siempre lo que deben hacer es colocar el nombre de alguien. Igualmente en la foto de perfil nunca puede ser su logo, ¿ok? Porque recuerden lo que estamos haciendo es como si un tercero estuviera recomendando nuestro producto, entonces no haría lógica. Cojan el nombre de su mejor amiga, de su mejor amigo, la foto de su mejor amiga, de su mejor amigo y la ponen ahí y chao. Texto. El texto o el copy del anuncio debe ser lo más nativo posible. Yo nunca coloco tildes, ni coloco comas, ni coloco mayúsculas, porque es como si como un niño lo estuviera haciendo, ¿sí? Para que sea más orgánico. URL, pues product page y CTA siempre shop now. Ahora, ¿cómo valorar un test creativo? Pues primero que todo tenemos que conocer nuestra data. Y también de esto me enteré el fin de semana pasado que pues, los de Powerfy estuvieron en el Mastermind. Y es que muchísima gente como que lanza anuncios y eso no me cae en la cabeza, como que mucha gente lanza anuncios y ni siquiera sabe cuál es su break-even ROAS o ROAS de punto de equilibrio o su break-even CPA, el CPA de punto de equilibrio. O sea, en serio, si ustedes lanzan una campaña sin saber sus números, cuál es su rentabilidad, qué resultados necesitan obtener para poder ser rentables, no están en nada, ¿ok? Y es súper fácil, o sea, hay calculadoras, hay matrices, les cuesta 15 minutos darse cuenta qué números necesita su producto, ¿ok? Súper importante, o sea, súper importante. Entonces, lo más importante es que ustedes sepan cuál es su costo por adquisición de punto de equilibrio y su retorno en ad spend en punto de equilibrio. Ahora, ¿cuáles son las métricas más importantes? Lo voy a hacer por aquí. Primero, CPA, o sea, CPA es el rey. Luego tenemos ROAS, checkouts iniciados, costo por clic y CTR. CTR es importante, pero solamente en el testeo creativo, ¿ok? Porque el CTR nos muestra interés. Si tienes buenos CTRs, probablemente tengas un producto validado y si no eres rentable, puede ser que necesites hacer un cambio de oferta. Entonces, si ustedes tienen tal vez un ad group que no les jaló mucho, pero tiene un buen CTR, puede que el producto sí funcione, pero necesitan articularlo de una mejor manera, ¿ok? Entonces, esto solamente nos interesa en testeo creativo. Solo nos importan las métricas de CTR, CPC, CPM al momento de testear, ya que tengamos data para iterar, porque nos dan data para iterar los creativos, ¿ok? Entonces, vamos a abrir todas las métricas y vamos a ver dónde es que está el problema creativo, lo vamos a analizar y luego vamos a iterar con una nueva hipótesis. Pero ya al momento de escalar, realmente lo único que yo veo es el CPA. Si mi CPA es mayor a mi break-even, estoy rentable y si no, lo apago y chao. Entonces, como rangos, los rangos dependen muchísimo de su país, de su temporada, del nicho, etc. Pero data promedio a esperar, al menos aquí en Colombia, Ecuador y eso, un CPM de $5 o más, yo creería que no está tan bueno, ¿ok? Pero igual pueden aguantarse hasta un CPM de 10, o sea, si ya es 12, 15, algo así, ya es incansablemente costoso, pero es tan barato el tráfico en TikTok que yo sé que incluso con un CPM tan alto pueden hacer que sea rentable. Entonces, CTRs en TikTok por la naturaleza de audiencia que les venía comentando, la gente suele hacer mucho scroll porque tienen el cerebro tostado, entonces al segundo están haciendo scroll, entonces el CTR no es como en Facebook que siempre decimos que el promedio de CTR debe ser del 2%, en TikTok más del 1 ya están perfectos, o sea si ustedes tienen un creativo de 5% de CTR ya la hicieron. Luego, costos por clics, entre 5 y 30 centavos, lo otro, una métrica súper importante también para validar su testeo creativo,
es la tasa de carritos añadidos, ¿ok? Entonces, esta tasa debe ser alrededor del 10%. Entonces, a tener en cuenta lo que les estaba diciendo, no se frustren. Probablemente si lanzan 10 creativos, máximo uno les va a funcionar, ¿ok? TikTok es una plataforma que no se optimiza tanto. Eso implica que la teoría de dejar las cosas varios días para que se optimice en TikTok no aplica, según mi experiencia, ¿ok? En Facebook definitivamente se aplica, en TikTok no. Entonces, ¿qué significa que esto aplique o no aplique? Pues que si mi ad platform no se va a optimizar, pues entonces tengo que tomar decisiones rápido, ¿ok? Si algo no sirve en los primeros $50,000 de gasto, si un ad group no sirve en sus primeros $50,000 de gasto y tiene, no sé, más de 10,000, 15,000, 20,000 impresiones, significa que realmente no va a funcionar. Entonces, apagar eso. Entonces, ahora bien, probablemente a nivel de anuncio, con el tiempo se puede obtener una mejora en sus resultados porque obviamente empieza a tener likes. ¿Sí? A medida que TikTok vaya imprimiendo su anuncio va a empezar a tener likes y probablemente pueda funcionar un tris poquito mejor, pero digamos no es muy relevante. Lo otro, súper importante, diferentes cuentas tienen diferentes resultados. Entonces, generalmente lo que yo hago es que puedo testear en 2 cuentas diferentes para ver si en una sí me jala y en otra no. Ahora, toma de decisiones respecto a un testeo. Entonces, como decía, al final, si estamos en una plataforma que no se optimiza, pues al escalar lo único que nos importa es el CPA. Las otras métricas son un indicador para que podamos iterar. A la hora de realizar acciones frente a nuestro testeo, podemos usar dos formas de tomar decisiones. La primera es como la ahorrativa, ¿ok? Entonces, básicamente vamos a hacer cortes o vamos a pagar los ad groups basado en la métrica de add to cart. Entonces, si no tenemos add to carts después del 50% de gasto, entonces si yo puse mi ad group en 50,000 pesos y ya van 25,000 y no tengo buen ratio, buena tasa de add to carts o no tengo add to carts, pues ¿qué me va a hacer pensar que en los otros 25,000 de gasto sí me va a funcionar? ¿Okay? Entonces, cortar rápido. Y obviamente deben comparar su data versus sus otros ad groups porque puede que los otros ad groups tengan poquitos add to carts, pero sí tengan ventas. Entonces ahí lo van comparando y lo van haciendo. Y lo otro es práctico, o sea, el framework práctico es dejar gastar lo que se tenga que gastar, el otro día revisas y cortas y ya está. Entonces, a la hora de evaluar los resultados, no hay que ser un genio para saber que según sus números deben cortar. Si su CPA esté alto, más alto más alto que su break-even, lo cortan. Si está más bajo, pues lo escalan, ya, súper fácil. A nivel de testeo, solo se importa el ad group level, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando estamos, como les decía, cuando estamos haciendo un testeo creativo, no nos importa el nivel de la campaña. Puede que a nivel de campaña estemos perdiendo plata, pero lo que yo quiero encontrar son esos creativos que me van a escalar. Entonces, solamente me interesa a nivel de ad group qué le fue bien. ¿Ok? Ahora, no importa cuántos ad groups fallidos hayan, a la final si tienen 1 o 2 creativos ganadores, con eso pueden empezar a ver buenos números. Ahora, scaling. ¿Qué es escalar? Mucha gente me pregunta esto. Escalar es lo más sencillo que hay. O sea, créanme que las cosas más sencillas que hay en el mundo es escalar. Lo más difícil es testear, porque nos va a tomar muchísimas iteraciones encontrar algo ganador. Pero al yo escalar, simplemente le estoy metiendo más plata a una combinación publicitaria que me funciona. Entonces, literalmente es pasar de $50 a $100. Ya, 5 clics. Súper fácil. Lo más difícil, como les digo, es el testeo. Entonces, hay muchas formas de escalar. Dentro de la cuenta, horizontal, vertical. Y también podemos escalar con más productos o podemos escalar con diferentes países. Pero vamos a enfocarnos rápidamente a el escalado horizontal, vertical. Entonces, ¿qué es un escalado horizontal? Pues básicamente crear más activos de lo que funcionó. Entonces, o crear más ad groups o crear más campañas. Es más extenso, más manual, hay más control. Entonces, ejemplo, tengo el ad group número 2 dentro de la campaña 1 y resulta que es súper rentable. Lo que puedo hacer entonces es duplicarlo 10 veces. ¿Sí? Eso es un ejemplo de un escalado horizontal. Razones para escalar horizontalmente: le damos menos control al algoritmo, tenemos más control sobre lo que pasa en nuestra cuenta y la verdad funciona muy bien, me gusta bastante. Antes de escalar horizontalmente deben tener un bloque que funcione. Un bloque es básicamente como la combinación entre oferta, creativa y presupuesto.
no pueden escalar. Yo no entiendo, hay gente que escala cosas que no son rentables. No lo hagan, o sea, están perdiendo plata. No lo hagan, por favor. Deben tener algo que funcione para poder escalarlo. O sea, tatúenselo. Y me estoy hablando a mí, un niño, o sea, me estoy hablando a mi niño de 17 años que literalmente le pidió prestado plata a su mamá y se gastó como 20 millones en un testeo de creativos que al final no le estaba funcionando y perdió mucha plata a los 17 años. Entonces, básicamente como yo hablándome a mí mismo. No hagan eso. Ahora, escalado vertical. Escalado vertical, mucho más fácil, incrementar el gasto en lo que funcionó. Entonces, si mi ad group funcionó, le puedo pasar de $50 a $100, sería un ejemplo. O si mi campaña funcionó, la paso de $50 a $100. O sea, a incrementar el gasto en lo que me está funcionando. Bien. Razones para escalar verticalmente, porque implica menor esfuerzo. Obviamente, a nivel de tráfico, a nivel de tocar botones, pues es muchísimo más fácil simplemente incrementar el presupuesto que estar pendiente de 150 ad groups o de miles de campañas. Pero, pues, digamos, tiene sus cosas. Y otra cosa, cada cuenta de anuncios tiene su propia personalidad, ¿ok? Entonces, hay cuentas de anuncios que les gusta escalar más verticalmente y hay otras cuentas de anuncios que les gusta escalar más horizontalmente. Entonces, testeen su cuenta de anuncios y vean qué le gusta. Porque no tengo la más mínima idea, pero pasa. Entonces, obviamente formas de escalar verticalmente hay un tema y es que como TikTok no se optimiza tanto, a mí no me gusta escalar verticalmente los ad groups o los ad sets, ¿sí? Porque a nivel de ad set no hay mucha optimización. Entonces prefiero coger la data de la campaña y escalar verticalmente ahí. Entonces, obviamente, si voy a escalar verticalmente una campaña, lo que tendría que hacer es un CBO. Entonces, yo como hago un CBO, pues simplemente CBO, campaña, 5 ad groups y entre cada ad group le pongo el número de creativos que me estén funcionando. Mínimo de 1 a 3, ¿sí? Entonces, cada ad group va a tener 3 creativos diferentes. O el que más le funcionó, duplicado 3 veces. Bueno, optimización de escalado vertical. Generalmente cuando ustedes están escalando a nivel de campaña, van a tener 5 ad groups, por ejemplo. Puede que 1 o 2 de esos ad groups como que no tengan buen performance. Entonces simplemente los apagamos y vemos los otros 3 cómo les va. Y básicamente podemos incrementar presupuesto diariamente si el ROAS es positivo, al menos un 20% diario. Bueno, ahí tengo una estrategia de cost caps, pero pues ya no se las voy a dar. Ahora, ¿cómo escala Santiago? Básicamente yo hago algo llamado surfing scaling. ¿Por qué? Porque me falta dopamina y me gusta como la adrenalina. Entonces básicamente que surfing scaling se trata de escalar presupuestos y duplicar campañas intradía agresivamente, ¿ok? Y no es apta para principiantes ni gente con miedo. O sea, literalmente tienen que tener plata para sustentar cualquier pérdida porque cualquier cosa se los va a llevar. Y esta es la forma en la que yo escalo todos los días a $30,000, $50,000, $60,000 al día a través de surfing, de surfing scaling. Entonces, ¿cómo surfeamos? Entonces, primero que necesitamos obviamente es una combinación de creativos, una combinación publicitaria rentable, ¿ok? Pero esa combinación no puede ser simplemente rentable, tiene que ser muy rentable, ¿sí? O sea, si mi break-even ROAS está en 2, por decir algo, para yo poder escalar algo, tiene que estar en 5 o en 6, porque eso me va a dar muchísima inteligencia para yo decir, ok, es inteligente yo meterle a este ad group infinita cantidad de dinero para que me jale compras, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a coger 1, 2, 3 creativos que me funcionen de manera excepcional y los vamos a agrupar con el setup que ya le di y vamos a hacer 3 duplicaciones de ese CBO. Los vamos a lanzar a las 6 a.m. con un presupuesto inicial de cualquiera. O sea, literalmente puede ser, yo utilizo $51.77 porque me parece un bonito número, pero no tiene nada que ver. O sea, a la final si funciona, funciona. Entonces, vamos a ponerlos a las 6 a.m. Después de las primeras ventas, las primeras 3, 5 ventas, vamos a analizar el creativo. Si ese creativo, digamos, da como pistas de que va a ser bueno o tiene un buen ROAS, pues lo que vamos a hacer es, vamos a doblar el presupuesto, ¿sí? Entonces, si tenemos un buen CPA, significativamente menor al break-even CPA, doblamos el presupuesto. Entonces, si está en $50,000, lo doblamos a $100,000,
¿ok? Si el CPA es increíblemente bajo, o sea, está por debajo del break-even CPA, podemos incluso triplicar, cuadruplicar el presupuesto, ¿ok? Pero realmente tienen que ser muy buenos leyendo la data, porque también esta estrategia, si la cogen de manera irresponsable, se pueden quebrar en un día literalmente. Luego, entonces, no sé, lanzamos 6 AM, para las 10 de la mañana ya tenemos 3 ventas, vemos que estamos súper rentables. Entonces aquí lo que vamos a empezar es a doblar y cada hora o cada 45 minutos nos vamos a meter la cuenta de anuncios y ver si sigue funcionando. Si sigue funcionando, seguimos duplicando. Y así, 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 durante todo el día, cada hora. ¿Okay? Les recomiendo tener una persona que les ayude porque generalmente van a tener muchísimos CBOs corriendo y muchísimas cosas corriendo, entonces tal vez necesiten una mano para poder hacer esta estrategia. ¿Ok? Listo, entonces luego del primer incremento monitoreamos los CBOs cada hora y optimizamos según métricas. Si el CPA se mantiene estable, lo dejamos igual. Si es menor, si es mejor, o sea, si el CPA es mejor, lo duplicamos, y si el CPA mejora sustancialmente, lo triplicamos. Si en algún momento nuestro CPA empieza a desmejorar, reducimos el presupuesto. Entonces puede que a las 3 de la tarde yo esté escalando con mi ad group, con mi CBO en $500 y pase de un ROAS 5 a un ROAS 4. Yo lo que puedo hacer es bajarle el presupuesto y ver si en un presupuesto menor me da mejores resultados. Sin embargo, si el CPA del CEO desmejora drásticamente, lo mejor es cortarlo, ¿ok? Porque no queremos perder dinero. Consideraciones: duplicar, triplicar o cuadruplicar solo en presupuestos menores a $1,000, ¿ok? Porque no queremos estar pasando de 1,000 a 3,000, ¿sí? Entonces, podemos pasar de 100 a 300 o de 300 a 1,000, pero no más de 1,000. Generalmente en 1,000 podemos ir en batches de $500 o de 500,000 pesos. Si un CBO mantiene buenos CPAs en un presupuesto mayor a $1,000, lo que va a decir es supremamente irresponsable y es un chiste, pero vendan un riñón y pónganselo al fucking CBO porque les va a hacer mucho dinero, ¿ok? Listo. Y básicamente lo van a incrementar. O sea, si después de $1,000 logran que el CPA se mantenga, métanle toda la plata que tengan y empiecen a escalar cada hora. Obviamente lo que acabo de decir es irresponsable y no lo hagan en sus casas, por favor. Es lo que yo hago. Usualmente nunca pongo un CBO con más de $10,000 de presupuesto. El sweet spot está como entre 1,000 y 5,000. A medida que vayan escalando presupuestos, pueden ir escalando verticalmente los CBOs que también funcionaron y pueden también ir escalando horizontalmente. Generalmente para hacer, no sé, 20,000, 30,000 al día van a necesitar unos 20 a 30 CBOs corriendo. ¿Okay? Lo otro, súper importante que entiendan, yo puedo poner un CBO en $10,000 de gasto, pero no significa que me los va a gastar todos. Lo que yo estoy haciendo es acelerar el gasto, ¿sí? Y acelerar, hacer que la plataforma imprima mi anuncio de una forma muchísimo más rápida para entonces yo tener muchísimos más resultados y poder seguir escalando. Entonces sí, como que yo poner un presupuesto no significa que se lo va a gastar. Lo otro, nunca deben dejar el presupuesto intacto al pasar un día. Siempre a las 11:59 p.m. deben resetear todo y al otro día empiezan desde cero. ¿Okay? Porque como les digo, estamos en un gasto alto y van a haber horas en la madrugada donde no vamos a tener el mismo performance, entonces vamos a perder plata. Entonces la idea sería resetear todo a $50, o ahorita les voy a dar una estructura para pues, que no vayan a perder dinero en esas horas de la madrugada y obviamente siempre agendando sus campañas a las 6 a.m. Entonces, si ustedes lograron pasar sus presupuestos de más de $500 a más de $500, reseten a $50. Si lograron aumentar sus presupuestos a más de $1,000, devuélvalos a $500 o $250. Depende, o sea, a la final con los días, con los meses van a ir generando como un ojo para decir, ok, no voy a resetearlo, sino que tal vez lo voy a cortar a la mitad o ya van aprendiendo. Ahora, todo esto depende de su presupuesto. Si tienen un presupuesto pequeño, les recomendaría restablecer a $51 por día. Si tienen presupuestos altos y están pues, largos para gastar y tienen buenos resultados, pues simplemente métanle. Porque les digo, escalar es súper fácil. Lo único que tienen que hacer es meterle más plata a algo que funciona. Lo otro, como escalar es tan fácil y si ya tenemos un buen performance y hay una probabilidad de baneo del 100%, pues lo que necesitamos es explotar esa cuenta.
¿sí? Porque no sabemos si el otro día nos van a banear. Entonces, si hoy me está dejando gastar todo lo que yo quiero gastar, lo ideal sería gastarlo, porque al otro día me pueden banear y perdí una gran oportunidad. Entonces, consideraciones, cuantos más CBOs mejor, deben monitorear aproximadamente cada 30 minutos porque es un presupuesto alto. Siéntanse la libertad de experimentar, ¿sí? Entre más la caguen, más van a aprender. Nunca dejen los mismos presupuestos del día anterior y esta estrategia definitivamente no es para principiantes. O sea, por favor, no lo hagan. No quiero que luego me digan, no, Santi, me quebré por tu culpa. Por favor, no me hago responsable, pero les quería mostrar cómo yo hago estos resultados. Para ir concluyendo, TikTok es demasiado bueno encontrando productos de estafa. No los vendan, ¿sí? Hay mucha gente que es experta vendiendo TikTok Black. Chimba, la verdad, súper chévere, pero a mí no me gusta porque es mucho más problema, ¿ok? Podemos simplemente trabajar más en un testeo creativo que nos dé muchísimas mejores combinaciones publicitarias y poder escalar algo que es white y no nos van a banear tanto. Lo otro, TikTok es demasiado estricto en cuanto a sus políticas. Léanlas, porque no les va a pasar ni una. Hay un tipo de anuncio que está funcionando mucho y es como el carrusel o el slideshow. Está empezando a funcionar muy bien. Lo otro, TikTok se da cuenta casi al 100% de las veces que ustedes están usando contenido copiado, como les decía al principio. Por lo tanto, es indispensable invertir en contenido UGC una vez tengan una prueba de concepto. Obviamente, lo que más queremos hacer aquí es testear de forma ligera. No nos queremos gastar mucha plata produciendo unos anuncios sin saber si van a funcionar. Entonces, lo que podemos hacer es, una vez tengamos una prueba de concepto, sí invertirlo más rápido en contenido UGC. Lo otro, volumen, volumen, volumen. Testeen de todo y van aprendiendo. Como les decía a la mitad de la charla, muchas veces la gente que ustedes pueden decir está por encima en términos financieros de mí, no es más inteligente que ustedes, ¿sí? No es una persona que tenga habilidades especiales o que sea un superdotado, que sea un extraterrestre. Esa gente básicamente lo que hace es hacer 10 veces lo que ustedes hacen. Y al incrementar el volumen de sus acciones, van a incrementar el volumen o la tasa en la cual fallan, ¿sí? Y si iteran, ¿sí? Y si saben optimizar esas fallas, pues van a encontrar muchísimo más rápido las victorias, ¿sí? Entonces, entre más hagamos, más vamos a encontrar, ¿sí? Más vamos a fallar, y gracias a esas fallas vamos a poder encontrar lo que nos funciona. Bueno, muchísimas gracias, espero no haberlos dormido con esto. Y pues nada, aquí les dejo mi Instagram. Si quieren me pueden seguir y yo les mando ahí como el PDF o algo así para que tengan todo. Bueno, muchas gracias.